Amigos, buenos días. Buenas tardes. Ya estamos al filo del mediodía. ¿Cuál es el filo del mediodía ya? Estamos del mediodía. Bueno, los saludo con gusto en este sábado. Estamos ya en el sábado, fíjense, ya fin de semana. Pero estamos en el sábado 25 de octubre de 2025. 25 del 10 del 25. Pues vamos a hacer un rápido recuento de esta noticia que pues es una continuación de lo que le está sucediendo al señor evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, dado que parece que ahora sí ya se encuentra en capilla el señor. Y yo creo que en buen momento, y digo en buen momento porque es en los tiempos de la cuarta transformación, donde se está eh, no digo que privilegiando, sino compensando un poco a los más desprotegidos de nuestro país, cuando se están destinando recursos para los programas sociales, para las instituciones de apoyo al pueblo mexicano, es cuando más se requiere de que haya una economía fuerte y boyante. Y esta no quiero decir con esto que dependa de los impuestos que se le puedan finalmente cobrar a un evasor de impuestos, pero obviamente abonaría a las arcas nacionales, que es dinero del pueblo, para otorgársele al pueblo. Bueno, vámonos rápido a hacer una lectura y un recuento de lo que pasó esta semana que está concluyendo. El jueves 23 se publicó en Aristegui Noticias una nota referente a esto que dice: Tribunal revoca medidas precautorias que impedían a extranjeros cobrar un adeudo de 580 millones de dólares a Banco Azteca. Tres magistrados otorgaron un amparo a los bancos de Bank New York Mellon y London Branch para dejar sin efecto las providencias precautorias que impedían a los inversionistas extranjeros cobrarle su adeudo a TV Azteca. Disculpen el inglés. A ver, los bancos son The Bank of New York Mellon y London Branch. Son esos dos los bancos con los cuales Ricardo Salinas Pliego, en mala hora para él, se metió. Son los de la deuda de los 580 millones de dólares. Un tribunal federal dio un fuerte revés, esto ya pasaba en nuestro país. Un tribunal federal dio un fuerte revés al empresario Ricardo Salinas Pliego al revocar las medidas cautelares dictadas por un juez en materia civil que impedían a los inversionistas extranjeros, los bancos que ya mencionamos, el cobro de un adeudo por 580 millones de dólares a Televisión Azteca. Bueno, es el consorcio de Ricardo Salinas, que pomposamente llama el Grupo Salinas, ¿no? A Banco Azteca y a Televisión Azteca. En sesión ordinaria, el 10º Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, tres magistrados de carrera judicial otorgaron un amparo a estos bancos, The Bank of New York Mellon y su filial London Branch, para dejar sin efecto las providencias precautorias que les impedían el cobro del adeudo que tiene Televisión Azteca con los inversionistas extranjeros, además de que las instituciones financieras del Estado mexicano podrán actuar en caso de que se les requiera por parte de las autoridades jurisdiccionales. El juez encargado de esto, González Varas, de apellido, agregó que el juez de primera instancia, que había aplicado criterios de un juicio de amparo bajo la apariencia del buen derecho o el peligro en la demora para conceder providencias precautorias o medidas cautelares a favor de Televisión Azteca, destacó que mediante una garantía, fíjense ustedes, una garantía o fianza de solamente 1 millón de pesos, es más, menos de 1 millón de pesos, con eso se frenó el cobro del adeudo de los 580 millones de dólares. La magistrada Luz Sevilla Santillán y el magistrado en funciones, Julio Hinojosa Cerón, se sumaron a la propuesta del magistrado Juan Jaime González Varas para aprobar por unanimidad la sentencia que permitirá a estos bancos extranjeros cobrar el adeudo de 580 millones de dólares que tiene Banco Azteca con ellos. Ándele. Se le apareció la bruja, le cayó el chahuizle, le cayó la espada de Damocles a este señor que sin el mínimo de vergüenza quería robar también a inversionistas extranjeros
como lo está haciendo el fisco mexicano, que repito, ese es dinero del pueblo, únicamente del pueblo, entiéndase de una vez por todas. Polemón saca este portal digital de noticias, saca la nota de cuál fue la reacción de la presidenta, aunque lo dice al estilo de Polemón. Sheinbaum celebra aplicación de la ley de amparo a Salinas Pliego. Esto por lo que acabamos de leer, que este tribunal, creo que fue el 10º tribunal de la Ciudad de México, por estos 3 magistrados que votaron por mayoría de votos, de quitar las medidas precautorias que erróneamente dio un juez. Y vamos a ver, 3 magistrados. Bueno, no lo dice, aquí lo leí, pero vamos a ver. Por aquí se va a repetir en un momento determinado porque ese juez, están implicados 2 juzgados. El 10º juzgado, que me parece que es el que quitó las medidas cautelares a Banco y Televisión Azteca, y el 63º, 63º juzgado de la Ciudad de México, que le había otorgado ilegalmente esas medidas cautelares. Bueno, sigamos con lo de Polemon. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aplicación de la reforma a la ley de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en uno de los casos sobre la deuda fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego. Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum aplaudió que se haya aplicado la ley para así garantizar uno de los principios centrales del gobierno mexicano: nada ni nadie por encima de la ley. Polemon lo trata así de que Sheinbaum celebró, pero realmente dice que Sheinbaum celebró la aplicación de la ley al amparo de Salinas. En cierto sentido, pues puede interpretarse así, ¿no? Pero lo que realmente Claudia, la presidenta, dijo es que somos juaristas y la máxima de Juárez es nadie por encima de la ley, nada al lado de la ley. Algo así, ¿no? Bueno, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que ya echó a andar, o aplicó, más bien dicho, la reforma recién aprobada la semana pasada? No esta que está pasando, la semana pasada, ¿no? Entonces, eso es lo que Claudia, según Polemón, celebra, que esa reforma al amparo ya la aplicó la Suprema Corte. En el caso concreto de las medidas precautorias o elementos accesorios que llamaron y que utilizaba el señor Ricardo Salinas Pliego para negarse a pagar los impuestos mediante su táctica dilatoria de meter recurso tras recurso tras recurso con esos elementos accesorios que los quitó la reforma al amparo, y en base a eso la Suprema Corte determinó que se puede seguir adelante con los juicios sin retardarlos más, aplicando la reforma. Y en base a eso, fue cuando el juzgado 10º de la Ciudad de México dijo fuera las medidas cautelares que ilegalmente otorgó el juez 63º de la Ciudad de México. Proseguimos, así lo tocó Polemón. Reforma dice: tumban amparo de Azteca por caso en Estados Unidos. Un tribunal federal revocó la protección otorgada por un juez a Televisión Azteca para no pagar más de $580 millones que le debe a tenedores de deuda emitida en los Estados Unidos. En sentencia inapelable, aunque por ahí dijeron que la puede apelar, pero en base a la reforma al susodicho artículo 59, párrafo 3 de la ley de amparo, parece que ya no va a poder apelarse. Pero la lectura dice: en sentencia inapelable y por unanimidad, fueron eliminadas las medidas cautelares dictadas a favor de Televisión Azteca en septiembre de 2022 por Miguel Ángel Robles Villegas, entonces juez civil de la Ciudad de México. Este es el juez que ahora se ha hecho ojo de hormiga, el que por menos de $1 millón le dio a Televisión Azteca y a Banco Azteca medidas precautorias para que no pagaran más de $500 millones. O sea, cachen la onda. Por menos de $1 millón detuvo un cobro de más de $500 millones. Este juececito, Miguel Ángel Robles Villegas, que vamos a confirmar, si no me equivoco, que fue del juzgado 63º, del 63º juzgado, 63º. Entonces dice:
Los tres magistrados coincidieron en que las órdenes de Robles fueron contrarias a la jurisprudencia de la Corte e impropias de un litigio mercantil. ¿Qué óboles? Hasta estas medidas de este juececillo iba en contra de una jurisprudencia de la Suprema Corte y la vieja, no la nueva. Y dice, no es posible suspender, dicen los jueces, ¿no? O sea, los que revocaron las medidas precautorias. No es posible suspender de manera genérica el cumplimiento de las obligaciones ni de manera indefinida. No puede haber un efecto indefinido sobre contratos válidamente celebrados, explicó el magistrado Juan Jaime González Veras. La medida cautelar fue excesiva y carente de precisión. Bueno, aquí le están cambiando el apellido. Yo sé que es Juan Jaime González Veras, no Juan Jaime González Vargas, como iba a leer ahí. Creo que se equivoca Reforma ahí. Destacó que Robles pidió a Televisión Azteca, o sea, el juez que le había otorgado que quita las medidas precautorias, destacó que Robles pidió a Televisión Azteca una garantía. No, aquí sí me equivoco. No, está equivocando Reforma, porque está mencionando el nombre de... sí, se está equivocando. Está mencionando Juan Jaime González Vargas, que dictó la medida cautelar y no. Quien la dictó fue Miguel Ángel Robles Villegas. Se equivoca Reforma, corrijo a Reforma. Y voy a hacer la lectura corrigiéndolo. Destacó que Miguel Ángel Robles Villegas pidió a Televisión Azteca una garantía de menos de $1,000,000 para blindarla contra los acreedores. Tenemos una garantía cercana a $1,000,000 que permitió la suspensión de un contrato de emisión de bonos por cientos de millones de dólares, expuso. Con el pretexto de la pandemia de COVID-19, Robles impidió a los acreedores ejecutar cualquier acción para cobrar la deuda que Televisión Azteca y Banco Azteca dejaron de pagar en febrero de 2021. No obstante que la empresa aceptó en los bonos, o sea, Televisión Azteca y Banco Azteca, aceptaron someterse exclusivamente a la jurisdicción de las Cortes, de la Corte de Nueva York. O sea, en ese contrato que firman de los bonos, tanto Televisión, bueno, el mismo grupo, Ricardo Salinas Pliego, aceptaron sujetarse nada más a los juzgados de Nueva York. Y para que vean que muy bribón, vino y compró al juez Miguel Ángel Robles Villegas, de la Ciudad de México, para que interviniera en ese caso, que no le competía. Y por menos de $1,000,000 lo libera de pagar más de $500 millones. Dice, y aún superada oficialmente la pandemia, el juez Robles Villegas mantuvo vigente la protección a la empresa. Bien, viernes 24, el día de ayer, la jornada dice, piden a acreedores de Televisión Azteca imponer sanción por desacato a Salinas Pliego. Los fondos de inversión estadounidenses que litigan una deuda de $580 millones con Televisión Azteca, bueno, dolarucos lo dije yo, buscan que se impongan sanciones por desacato contra esta empresa, que se extiendan a Grupo Salinas como controlador y que se evalúe también a Ricardo Salinas Pliego como accionista mayor de la televisora para que tenga la misma pena, tal y como sucedió con AT&T, de acuerdo con un par de cartas que se enviaron a la Corte en el caso de los Estados Unidos. La jornada dice, la defensa de Televisión Azteca y 39 filiales del Grupo Salinas reconocieron en una carta aparte que fue hasta el 14 de octubre de este mes, 22 días después de lo que resolvió el juzgado de Nueva York, que los abogados del Grupo Salinas informaron formalmente al 9º juzgado civil y al 38º del juzgado civil de la suspensión. Les proporcionaron la orden original y una traducción certificada al español. Pese a que aquí mencionan otros juzgados, se está refiriendo la nota a que 22 días después de que la Corte de Nueva York dice, tienes que pagar y tienes que tramitar en México, en tu país, tienes que quitar los recursos judiciales que estás litigando en contra de tus tenedores de bonos. O sea, la orden era inmediata, era perentoria. Ricardo Salinas Pliego, al ser notificado de que tenía que depositar los $25 millones que hemos tocado en otros temas, además tenía que desistirse, que es la palabra correcta, tenía que desistirse de litigar
en contra de los bancos ya mencionados aquí en nuestro país. Y no lo hizo. Están diciendo sus abogados que 22 días después de la orden del juzgado de Nueva York, le notifican a 2 juzgados de esa suspensión en contra de Salinas. Y en otro tema, la jornada dice, Grupo Salinas, pagos ineludibles. El 10º tribunal, fíjese, es lo que le decía, el 10º tribunal colegiado en materia civil del primer circuito dejó sin efecto las medidas cautelares otorgadas a Televisión Azteca por Miguel Ángel Robles Villegas, titular del 63º Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La jornada ya aquí nos aclara lo que yo les decía. Es el juzgado 10º de la Ciudad de México que quita las medidas cautelares del 63º Juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que las había dictado ilegalmente. Y dice, la suspensión dictada por Robles Villegas en 2022, aunque dicen que es 2021 también, permitió a la empresa que forman parte del Grupo Salinas evitar el pago de $580 millones que adeuda a fondos de inversión estadounidense que ostentan títulos por deuda de $400 millones emitidos en 2017. De tal modo, al Grupo Salinas se le acaban las instancias para eludir el pago a sus acreedores privados y al Servicio de Administración Tributaria, SAT, acá en México, al que hace un mes debía $74 mil millones al considerar actualizaciones y recargos de los montos originales. Debe recordarse que también ha involucrado al gobierno mexicano en su conflicto, el Grupo Salinas, con los inversionistas extranjeros, pues estos recurrieron al Tratado de Libre Comercio para demandar al Estado mexicano que pague lo que debe Salinas. O sea, esto también hay que achacárselo. Y esta nota es porque esta semana, o sea, lo menciona también a la deuda con el SAT, porque dice, asimismo, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva obviamente, la que esté en funciones, desechó la recusación y el impedimento interpuesto contra 2 ministras que había argumentado Ricardo Salinas para que no participaran en la revisión de los amparos, o sea, amparo sobre amparo, que Electra trataba de postergar la liquidación de créditos fiscales. O sea, ya Salinas de Gortari le está lloviendo, le está cayendo un chubasco y ojalá se concrete. Retiran las recusaciones que había interpuesto en contra de 2 ministras, Lenia Batres Guadarrama y me parece que Yasmín Ortiz Hall, y sí van a participar en la discusión de sus temas, porque ya era amparo sobre amparo. Esa es la recusación sobre recusación. O sea, no manches, pero ya el Supremo Corte dijo, ni más. Por eso te dijeron que ya también se le va a juntar el cobro de los 74 mil millones. Y con eso de que le quieren achacar, querían que el Estado mexicano pagara lo de Salinas, dice, la Secretaría de Economía ya demostró con la ley en la mano que el Estado mexicano no tiene responsabilidad ni puede exigírsele restitución alguna por las actividades de un particular, entiéndase Ricardo Salinas Pliego, pero entre tanto, el gobierno mexicano ha tenido que afrontar costes judiciales y distraerse de sus labores por un asunto que no le concierne. O sea, el asunto de Ricardo Salinas Pliego ha distraído de sus labores al Estado mexicano y lo ha hecho pagar los costes judiciales por un asunto que no le concierne a nuestro país. En este caso no puede soslayarse la mala praxis del juez Robles Villegas, culpable de meter al país en este brete referido, pues las acusaciones contra el Estado mexicano se basan en la protección indebida, que el togado otorgó a Televisión Azteca al facilitarle el no pago mediante sentencias contrarias a la ley. Y para terminar los temas judiciales, fíjense esto, ahora sí, otra igualita que cabeza de chorlito. La jornada nos dice también de nota del día de ayer, boquete de 272.4 millones de pesos en la judicatura de Norma Piña. Fíjense nada más. Ojalá y se empiezan a desgranar todas las investigaciones en contra de esta señora. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal, el CJF, incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la tesorería por 272.4 millones de pesos,
determinó la Auditoría Superior de la Federación 272.400.000 pesos, el boquete que dejó Norma Piña al Consejo de la Judicatura Federal. Una revisión forense reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios. Por estas y otras anomalías, la Auditoría Superior de la Federación inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables. El informe concluido en la segunda entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 precisa que el extinto Consejo de la Judicatura Federal pagó a proveedores 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles, 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza, y 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos de impresión, de digitalización y de soporte especializado. Chúpense esa, apoyadores de los fachos prianistas, para que vean lo que dejó Norma Piña. Y no es un albur decir chúpense esta idea, así se decía en el estilo mexicano, cuando no les gustaba algo, era como chuparse un habano que no les gustaba fumar, así que aclaro. Fíjense nada más, vamos a repetir. El Consejo de la Judicatura Federal pagó 21.400.000 pesos por pagos de seguridad y vigilancia a sus inmuebles que no se demostró que se realizara ese servicio. Pagó 49.400.000 pesos sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza. Pagó 201 millones de pesos sin documentos comprobatorios de servicios tecnológicos de impresión, de digitalización y de soporte especializado. Estos 4 rubros son fáciles de utilizar para robarse el dinero. O sea, ¿cómo que pagó 49 millones, más de 49 millones de pesos por vigilancia de sus inmuebles y no hay comprobación de tal vigilancia? No hay documentos, no hay nada. Pagó 21.400.000 pesos por limpieza. Por limpieza, ¿y qué más dice aquí? Fíjense, 2 conceptos. Por mantenimiento y limpieza. Pero no hay nada de comprobación de dicho mantenimiento ni de dicha limpieza. Y 201 millones que supuestamente se pagó por soporte tecnológico especializado. O sea, es fácil de decir, de elaborar sus facturitas. Y el trabajo, digo facturas falsas, ¿no? Como dice el clásico, ¿y el trabajo, papá? ¿Dónde están las rondas? ¿Dónde están los rondines de la vigilancia que se hacía? ¿Dónde están le llaman fatigas? ¿Dónde están las fatigas de los señores que llevaban a cabo la vigilancia por la cual tú pagaste 49 millones de pesos? Ahí se juntan los 272 millones, más de 272 millones, que Norma Piña, la obesa expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se embolsó en el Consejo de la Judicatura Federal. Y no querían irse. Bola de desvergonzados. Dice, además, el órgano que estaba encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, o sea, la misma judicatura, no hizo efectiva una póliza de fianza por 431,000 pesos, derivada de que el servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca fue suspendido 2 meses por el proveedor. O sea que no dieron el servicio de comedor y Norma Piña de todas maneras pagó 431,000 pesos. Esto durante 2 meses en un juzgado de Toluca. Para que vean cómo son de ladrones, cómo eran de ladrones. Y todavía tienen sus pensiones doradas, aunque confío en que sí se las van a quitar. En total, la auditoría determinó un monto pendiente por aclarar de 272,437,450 pesos y concluyó que aunque el CJF había emprendido acciones para fortalecer su sistema de control interno, no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos ni la observancia de la ley, lo que vulnera los principios de transparencia, control y rendición de cuentas. Precisó que se comprobaron violaciones a distintas normas como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.
Esta auditoría se realizó tras la desaparición de CJF, derivada de la reforma judicial como parte de esa reestructura. Sus funciones e infraestructura fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial. Y miren, quería tocar otro tema, pero no, ya no quiero prolongarme mucho en estas videoemisiones. Nada más les comento que hay esta misma información la está manejando el señor Lord Montajes, Lord de Mola, donde dice que en el último año del presidente Andrés Manuel falta por comprobar miles de millones. Ese es el mismo tema que está tocando ahorita, lo de la judicatura. Miles de millones de pesos durante el último año de la presidencia de López Obrador. Y lo que no dice el muy tendencioso es que la mayoría, o sea, en su encabezado no lo dice y ya hasta el último lo desarrolla. Lo que no dice en el encabezado, porque te da a entender que Andrés Manuel se volvió ese dinero en el último año, eso es lo que da a entender ese señor. Y lo que no comenta, lo que no explica, es que el 89% de ese adeudo que se tiene del último año, de 2024, el 89% de esos adeudos corresponde a los estados. El 11% corresponde a entes del gobierno federal en la Ciudad de México, del gobierno federal. Y de 11%, el 8% es el que estamos tocando ahorita en Norma Piña. Entonces vean cómo las raterías de Poder Judicial, 8%, más el 3% de las secretarías de gobierno que han justificado en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, más el 89% de los estados, se lo cargan a López Obrador, Carlos Loret de Mola. Se los digo para que no se dejen engañar por ese señor. Amigos, pues es todo. Hay cositas que hacer además de descansar en un sabadito. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Me dio gusto estar con ustedes en este sábado. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana.